¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos al día 382 de devocionales en tiempos de pandemia. Estamos Viernes Santo, donde recordamos el plan ejecutado por nuestro Señor y luego vamos a llegar a nuestro domingo de resurrección. El día de hoy vamos a leer Segunda de Samuel, vamos a leer del capítulo 12 y vamos a ver del 1 al 14, versículos del 1 al 14, y vamos a conocer, recordar una de las tantas historias de David, y este es un gran llamado de atención donde vamos a ver una exposición de lo que él había hecho. Y antes de empezar vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Padre. Te pedimos que bendigas la lectura y el estudio de tu palabra, te pedimos que bendigas la meditación, Señor, que nos hables, que nos enseñes y que también, Señor, nosotros seamos en todo tiempo movidos por estos llamados de atención para poder atender siempre tu palabra y obedecerla. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a ver del versículo 1 al 14. Dice: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aquí ya no solamente era un llamado de atención, sino venían las consecuencias del pecado de David. Y Natán llega de una forma bien interesante. Me hace acordar mucho a las parábolas de Jesús cuando estaba en la tierra, y a veces contaba una historia donde alguien se indignaba y Jesús lo miraba y le decía: ok, esa persona que te enoja, ese eres tú. Y lo mismo le pasó a David, ¿no? Le cuentan la historia de un hombre que era muy rico, que tenía ovejas, que tenía vacas, y en paralelo había un hombre muy pobre que tenía solamente una oveja, ¿no? Y cuando recibió visita el hombre rico, en vez de agarrar de sus propios animales, agarró la oveja del hombre pobre, ¿no? Y tenía que pagarle, dice, 4 veces. O sea, le hubiese tenido que devolver 4 ovejas por lo que había hecho. Y Natán le dice: bueno, esa persona eres tú, ¿no? Esa persona eres tú porque él te lo dio todo, dice.
en el versículo 7, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, ¿no? ¿Qué había hecho David? Y lo narra en el siguiente versículo, en el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. El deseo que tuvo David y todo lo que desencadenó su pecado traía consecuencias. Y vamos a ver qué consecuencias venían por el pecado de David. Dice, la espada nunca se alejaría de su casa. Eso quiere decir que siempre habría violencia en la familia de David y sobre todo entre sus hijos. Y vamos a ver que son discusiones que se van a dar todavía a través de los años, ¿no? Va a seguir esta rivalidad porque es un castigo perpetuo que había puesto el Señor. Dice, alguien de su propia casa traería calamidad y tomaría a la esposa de David y haría públicamente lo que David había hecho en secreto, ¿no? Lo mismo que David había hecho, tomar la mujer de otro hombre y mandarlo a matar, sucedería con David, a diferencia de que él no recibiría la muerte de esta manera. Dice, los enemigos del Señor ahora tendrían una razón para blasfemar contra él. Él había no solamente quedado mal por su nombre, sino que él representaba al pueblo de Dios. Y definitivamente la gente o los enemigos del Señor iban a tener razones para hablar mal del Señor. Y dice, el hijo de David y Betsabé moriría, ¿no? Todo esto se da porque el hombre según el corazón de Dios no era mejor. David había demostrado que sí, que podía fallar, pero no solamente demostró que podía, sino que falló en gran manera. Pero David, en una palabra breve, y esto está en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y vamos a ver en los Salmos una petición de David hacia Jehová pidiéndole perdón, y vamos a ver otro donde él se regocija en su perdón. Permítanme leer el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores de tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David había reconocido el mal que había hecho y decidió pedirle perdón al Señor y cambiar todo lo que había sucedido. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta que hay pecados que estamos cometiendo, hay pecados en los que nos estamos revolcando, pero decimos, no pasa nada, ¿no? Y cuando alguien te llama la atención o señala lo que estás haciendo,
A veces caes en cuenta, pero no es tan fácil admitirlo. Por un lado, punto a favor para David, que pudo admitir rápidamente su pecado y decidió cambiarlo, ¿no? Y vamos a ver en el versículo 32, igual lo voy a leer rapidito, donde él se goza en el perdón de Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, orará a ti todo santo en el templo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la dicha de gozarnos del perdón del Señor, ¿no? Como lo hacía David. David agradecía y se alegraba y cantaba y se glorificaba en que el Señor lo había podido perdonar. Y claro, el Señor envía a su Hijo para justificarnos delante de Él por el pecado que nosotros cargábamos. Gocémonos en el Señor y en adelante, en los pequeños errores que muchas veces queremos encubrir, declarémoslo al Señor. Digámosle, pidamos perdón por las cosas que están sucediendo. A veces te dicen, oye, ¿tú has hecho esto? No, yo, no, por favor. Ha sido casual, ¿no? Tratamos de justificar nuestro pecado. Sin embargo, hay que confesarlo y hay que pedir perdón por ello. Que tengan un excelente viernes, chicos. Cuídense mucho.